¿Por qué la pregunta homicidios o feminicidios? Pues sí. ¿Cuántos casos ha habido? 7 muertes o asesinatos de mujeres desde abril a la fecha. Pero en este mes. 4 en 2 semanas. Y la pregunta es, feminicidios u homicidios, pues una cuestión de concepto. Hay una discusión sobre el tema. Se ha aclarado de que no son feminicidios, sino que son homicidios. Incluso, eso dice la autoridad y también hasta el Colegio de Abogados. También. Celina, ¿homicidios o feminicidios? Hay una radical diferencia entre un homicidio de una mujer y un feminicidio. Y el Código Penal de Quintana Roo, en el artículo 89, describe qué es un feminicidio. Y habla que un feminicidio se trata cuando se encuentra, por ejemplo, una de las causales, abuso sexual contra la víctima, mutilaciones, podría ser otro, que esté en la vía pública, que tenga heridas graves y estas, digamos, son en general cuando se clasifica que hay feminicidio. De tal manera que en algunos de estos casos sí podríamos estar hablando concretamente de feminicidio y no hay razón para decir que solamente son homicidios de mujeres. ¿Pero por qué hablamos ahora de feminicidio? Sí. Porque tenemos por lo menos una década en este país teniendo una discusión muy fuerte de si es lo mismo matar a una persona cualquiera en la calle por cualquier razón o matar a una mujer. Y en contextos de tanto machismo, de tanto odio hacia las mujeres, se ha clasificado el feminicidio como un delito en el que hay una carga de odio a la mujer por ser mujer. Vamos a poner este ejemplo. Si en una ciudad mataran a 8 personas de color todos los días, ¿estaríamos hablando de cualquier homicidio? No. Estamos hablando de racismo. Estaríamos hablando de racismo, de un homicidio por cuestiones de color, por una de sus características de las cuales esa persona no es responsable. Tú no eres responsable de haber nacido hombre, yo no soy responsable de haber nacido mujer, es una característica intrínseca. Y cuando esta característica intrínseca es algo que a otros les parece que por eso te deban de matar, entonces se declara un feminicidio. Ahora, ¿qué cambiaría si todos estos crímenes o algunos de ellos fueran feminicidios y no homicidios? Si estuviéramos hablando de feminicidios, y por eso es importante la clasificación en una otra, aunque yo considero que para la comunidad y para la familia y para las personas el hecho es suficientemente fuerte, estamos hablando en todos casos de una muerte, claro. Pero ¿cuál es el cambio? Que tendríamos entonces que reconocer que en una entidad, que en un entorno, ¿sí? El norte, Quintana Roo o una ciudad, hay sujetos, hay personas que se dan el lujo de ejercer la violencia hasta llegar al homicidio contra un grupo específico que tiene una característica, y esa característica es ser mujeres, es ser jóvenes y es estar en la calle, ¿sí? O sea, podría ser eso. Y tendríamos que estar muy alertas para saber si eso nos está sucediendo. Y las especialistas de hoy en la mañana, en un grupo que tenemos, decían que cuando hay un suicidio y se publica en los periódicos de una manera brutal, hay un fenómeno que hace que aquellos que tienen esta propensión lo repliquen. Y tendríamos que tener muchísimo cuidado de si aquellos que son homicidas en potencia, que tienen estas características, al ver que un homicidio de una mujer no se califica como feminicidio, no se le da el nombre correcto y no se le da la sentencia alta que debe tener, digan, pues bueno. Y que además existe impunidad. Estamos hablando con Celina Izquierdo del Observatorio de la Violencia. Quisimos compartir esto con ustedes por la preocupación de la violencia social y de género. Y de género. Entonces sí queríamos agradecerte que estés con nosotros porque es un tema preocupante lo que ha sucedido. Hubo una manifestación el domingo pasado, yo pocas veces había visto una, ¿no? Ya se ha comentado en todos los medios de comunicación, ya no quedó en el estado, ya no quedó en la ciudad de Cancún, ya está en todos lados. Y hay quien de repente me dice, es que antes, eran en la zona marginada. Yo me pregunto, no tiene ninguna diferencia en la zona marginada que en la zona hotelera, pero ahora sí les preocupó que hubiera sido en la zona hotelera, porque ahora ya les afecta.
Sí, eso me parece una caracterización bastante deplorable, ¿no? Sí. Somos mexicanos y mexicanas, estemos donde estemos y trabajemos donde estemos. Sí. Entonces, sí, me parece que esa clasificación es deplorable. Sí. ¿Qué sigue, Celina? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que sigue? Lo que nosotros tendríamos, todos como sociedad, es exigir que se califiquen las cosas como son, que quienes tienen en su poder la posibilidad de aplicar las leyes, de administrar la justicia, lo hagan apegado a las leyes. Es decir, hay un machismo exacerbado en nuestra sociedad que hay que disminuir drásticamente. Y tenemos unas cifras, por ejemplo, de las 130,000 denuncias o llamadas telefónicas al 066 por violencia familiar, Sí. de las casi 130,000 130,000 en un año Sí. de violencia familiar, solamente 1,800, casi 2,000, llegan a convertirse en averiguaciones previas. Solamente 1,800. O sea, el 1%. El 1%. De ahí, solamente 1,300 son casos de mujeres que los registra el sistema de violencia familiar. 53 son ingresados a los centros penitenciarios por estos delitos y 12 han sido sentenciados, de los cuales 6 son con sentencia condenatoria. Es decir, somos una sociedad sumamente permisiva Ajá. ¿A que suceda a que eso suceda. Entonces, la práctica de esta violencia y de esta violencia y de esta violencia normalizada, claro, nos lleva a picos como estos. ¿Cuándo vamos a lograr que esos picos disminuyan? Cuando mujer que sea amenazada, insultada en su casa, tenga un administrador de justicia que le haga verdaderamente justicia, cuando eso no se permita, cuando el mensaje sea muy claro para todos, en este estado no se permite. Y por último, quisiera decir que en la mayoría de los estados de la República hay lo que se llaman los centros de justicia para las mujeres, son los palacios de justicia, es decir, es una gran construcción, no sé si las conocen, la de No. Chiapas es inmejorable, la de Chihuahua no sería una Pero- inversión. Pero funciona. Funcionan de maravilla porque está desde el DIF, el lugar donde puedes dejar a los niños, el médico, la psicóloga, los abogados, los juzgados. O sea, una mujer que vive violencia tiene ahí toda la gama de los servicios para ser O atendida. sea, llega ahí para ser atendida, para ser atendida. rescatada, digamos. Sin tener que andar en un camión y viendo, o sea, sin que sea problema de ella estarse desplazando. Ahí los tiene a todos y todos comparten el expediente, es decir, no te tengo que volver a rectimizar para preguntarte nuevamente todo. Pasa al médico y luego pasa al psicólogo y a donde tenga que pasar. Bueno, Y se atiende penalmente, se atiende la averiguación además. O sea, se va con la persona que fue el agresor, se Exactamente. hace averiguaciones, se toman medidas. O sea, ese es un estado deseado para quien vive violencia, o sea, que pudieras tener todo aquello, es como si vas a un hospital y tienes los análisis, la farmacia, el médico, la radiografía, Claro. todo en un Y solo aquí lugar. tenemos tenemos el Instituto Quintana Roo de la Mujer que hace su esfuerzo, Ajá. pero estamos... Ok, está también los institutos de las mujeres ahí, o sea, Sí. en esos grandes lugares están también los institutos Ajá. de las mujeres, están todas las instancias que tienen que ver con la atención a la violencia. Bueno, Quintana Roo solamente hay 2 estados de la República que no tienen un centro de justicia para las mujeres como tal. Hubo recursos económicos para ello, no es que seamos pobres, y además no somos pobres. No. Hubo recursos para ellos y no se hizo. Ahora se ha hecho un par de oficinitas chiquititas donde no cabrían todas estas instancias que por ley deben de estar. O sea, si pusiera el escritorio de la del Instituto del Quintanarroense y la del DIF y las de no cabrían los escritorios. Esa es la concepción del acceso a justicia que deben de tener las mujeres en este estado. Es pregunta, no es afirmación. Yo creo que el Las mensaje mujeres. es que pues tenemos mucho que hacer, ¿no? Mucho. Sí, mucho que hacer. Todos. Porque empieza por nosotros, por la sociedad. Empieza por nosotros. ¿Sugerías que en las escuelas, por ejemplo, cuando dejan a un niño y va a pasar por 4 o 5 cuadras, las señoras se pueden levantar temprano, los señores, dedicarnos un momento a vivir en sociedad con ciudadanos? O sea, que en ese paso por los estudiantes, por tu cuadra, no se toque el estudiante, no se toque a Que la salgas mujer. de tu casa, los Salgas veas de tu pasar, casa, los veas pasar. los vigiles. Buen día, que tengan buen día. O sea, tenemos que volvernos más sensibles ante Sí, lo que está evidentemente. sucediendo, Evidentemente. porque nos podemos quejar, pero no nos estamos tocando el corazón, ni mucho menos pensando, usando para cuidarnos entre nosotros. Esto es muy difícil, suena muy sencillo, pero es muy difícil. Renunciar a las actitudes violentas que cada uno de nosotros y nosotras tenemos para con los otros.
Es decir, con en la otros, casa, sí. los maestros con los alumnos con los maestros, el jefe contra sus trabajadores, los trabajadores contra su jefe, en la calle contra el policía contra la gente. Es decir, cada uno de nosotros tiene una dosis de violencia tal que hay que desactivar. Tenemos que hacernos responsables, por lo menos, de nuestra propia violencia en nuestros propios núcleos. Así ¿No? es. Y vivir en México, vivir en Quintana Roo es un privilegio, pero también implica una gran responsabilidad, que cada quien asumamos nuestra responsabilidad, asumamos la nuestra. Bueno, yo me quedaría con algo. No hay que andar moviendo la cabeza y buscando para dónde está la solución. ¿Qué hacemos? La solución existe, hay sistemas para trabajar y solucionarlo, y están en este observatorio que para eso fue creado, ¿no? Sí. Entonces, Sí, está muy justamente. fácil a dónde hay que voltear. Fíjate, pero dice, está muy fácil y a la vez difícil. Está pidiendo que el maestro no sea violento con sus alumnos y los alumnos no con él. Que el jefe no sea violento con sus... O sea, el comentario de Celina es fácil, pero a la vez es muy difícil. Bueno, pero vamos a empezar, ¿no? Y mi pregunta es, ¿usted es violento? Vamos a empezar Vamos nosotros. a empezar. Celina, Muchas gracias. espero que seguir platicando y compartiendo tus charlas con nuestro auditorio. Gracias por la invitación. No, gracias a todos y a todas. Gracias, Elena. Gracias, Y nosotros Arturo. ahora sí que está en nuestras manos.